Shalom Ubrajot, apreciados amigos y hermanos en el mundo entero. Tenemos la conferencia número 258, la he titulado Dos árboles sorprendentes. Vamos a iniciar con la tefilá. Amoroso Abba Kadosh Yahweh, amoroso Elohe Malquisedec, una vez más agradecidos por regalarnos la vida. Adoramos, bendecimos sus santísimos nombres. Queremos ser alimentados en nuestras almas, espíritus y cuerpos. Que al abrir las Sagradas Escrituras, nuestro Elohe Malquisedec abra nuestra mente, nos dé sabiduría y nos sature de tu conocimiento. Que tus santos ángeles acampen a nuestro alrededor y que tengamos un ambiente agradable para asimilar los consejos y revelaciones que tienes para nosotros. Te agradecemos, Padre Celestial, y nuestro Elohe Malquisedec, en el glorioso nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Apreciados amigos, en la conferencia de hoy, al hablar de dos árboles sorprendentes, déjeme decirle que estoy maravillado de la naturaleza. Estando aquí en la finca, estoy haciendo una especie de huerta de plantas medicinales. Y es tan bonito y hermoso. Quiero sacar incluso unos artículos por el perfil de Sanarte sobre las propiedades que tiene una sola planta, por ejemplo, en las hojas, en los tallos, en la raíz. Y una sola planta tiene para diferentes enfermedades. Pero se necesita tener un conocimiento. Y yo estoy maravillado con ese estudio de las plantas, que he formado una especie acá de Sanarte, que es un centro de investigación naturista. Estoy agradecido con el Eterno darme la oportunidad de que por más de 40 años he estado trabajando en toda la parte naturista. Por lo tanto, la conferencia de hoy me fascina y espero también que sus mentes se abran a un conocimiento pleno con esto de dos árboles sorprendentes. Para algunos, pues de pronto ya lo tendrán en la mente, pero toda la naturaleza, todos los árboles en sí son sorprendentes. No hemos llegado todavía ni al 1% del conocimiento de las virtudes que tienen todas las plantas. Bueno, quiero llevarlos de pronto a Génesis 2, el versículo 9. Génesis 2, versículo 9. Vamos a aprender cosas sorprendentes y fuera de serie. Me encanta esa palabra que siempre menciono. Algo sorprendente y fuera de serie. Entonces dice el Eterno en Génesis 2 y el verso 9. De pronto para algunos ya lo han leído repetidas veces, pero vamos a sorprendernos con la conferencia de hoy. Versículo 9. Y Yahweh Elohim hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer. Oye, la referencia que tenemos acá es que todo árbol es delicioso a la vista y bueno para comer. También, independientemente de esos árboles, dice también o aparte, o podríamos decir, el Señor dice, bueno, fuera de todos estos árboles voy a presentarles ahora dos árboles sorprendentes. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Me parece bastante interesante este texto. Bien interesante. O sea, ahí tenemos los dos árboles. El árbol, de vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Bueno, alguien dirá en ese momento, pues, ¿qué tendrá? Pues de pronto las mismas Sagradas Escrituras ahí, en Génesis 3,
tenemos nosotros un relato en referencia al árbol de la ciencia del bien y del mal. Y bueno, vale la pena repasarlo. Dice Génesis 3, del 1 en adelante. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Yahweh Elohim había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Yahweh os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Yahweh, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Yahweh que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Yahweh, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codicioso para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y de pronto podemos dejar esa lectura hasta ahí. Hasta ahí podemos dejar esa lectura. Entonces, tenemos algo interesante de dos árboles que pueden decir son fuera de serie de todos los demás árboles. O son dos árboles que han alcanzado un nivel o están en un nivel más elevado que la mayoría de los árboles. Aunque el rótulo que tenemos nosotros es que todos los árboles son buenos y que todo lo que Yahweh ha creado es bueno en gran manera. Pero se hace un énfasis en esos dos. Es como si dijéramos nosotros que esos dos árboles son supremamente buenos o son doblemente buenos más que los demás. Y alguien dirá: ¿cómo podrá decir usted eso si está hablando del árbol de la ciencia del bien y el mal, que no se podía comer de ese árbol? ¿Cómo puede decir que es bueno? Claro, porque no es que la misma escritura nos lo está diciendo, que el Señor creó todo bueno en gran manera, incluido el árbol de la ciencia del bien y el mal. Solo que al árbol de la ciencia del bien y el mal se le dio una restricción, y el árbol de la ciencia del bien y el mal se colocó como una especie de prueba para la pareja. Pero es bueno, el árbol no es malo, es bueno. Entonces tenemos dos árboles buenos, pero como todos los árboles son buenos, entonces podemos decir, tenemos dos árboles súper buenos. Y los demás son buenos. Y ahora de pronto algo que nos invita a mirar acá es esos dos árboles, independientemente que son dos árboles literales, reales, presentan un simbolismo. O esos dos árboles que son literales, reales, son figuras y sombras de algo que también es real. Y de pronto no se nos ha mostrado de pronto bien detalladamente eso. Y en primer lugar miramos nosotros algo ahí. El árbol de la ciencia del bien y el mal está conectado con los 10 mandamientos. O en otras palabras, el árbol de la ciencia del bien y el mal es una figura o es una sombra de los 10 mandamientos. Y alguien dirá: ¿por qué? Pues sencillamente porque es que usted en los 10 mandamientos, cuando los repasa, el primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces está en este momento la parte dice: no tendrás. Y si usted ve el segundo, no te inclinarás. Si ve el tercero, no tomarás. Oh, interesante. Si usted ve de pronto otros, dice: no matar, no adulterar. O sea que en los 10 mandamientos está explícito la palabra no. Y cuando usted
relaciona eso con el árbol de la ciencia del bien y el mal, también está la palabra no. No comerás de él, porque el día que coma de él serán abiertos vuestros ojos y moriréis. Entonces hay una relación y una conexión entre el árbol de la ciencia, el bien y el mal y los 10 mandamientos, o en otras palabras, para que miremos una verdad presente, cabal, el árbol de la ciencia, el bien y el mal representa los 10 mandamientos, o el árbol de la ciencia, el bien y el mal, en ese árbol están los 10 mandamientos. O sea que el árbol de la ciencia, el bien y el mal tiene una condición relacionada con el no. Y ese no es porque le pertenece al creador, al dueño de ese árbol, que se reservó ese árbol para él, y por eso dice, pueden comer de todos los árboles, menos de este no coman, este árbol es mío. Por lo tanto, ese árbol también está conectado con el diezmo. Ustedes pueden utilizar el 90% de sus ganancias, pero el 10% es mío. No lo toquen. Entonces el árbol de la ciencia del bien y el mal también está conectado con el diezmo. Cuando se toca el diezmo, entonces estamos comiendo el árbol de la ciencia del bien y el mal. O sea que tenemos nosotros que el árbol es bueno, pero el Señor se lo reservó para él y ahora él dice, ese árbol es mío, no coman de ese árbol. Ustedes, yo les creé una variedad completa de árboles, pero infinidad de árboles. Muchísimos árboles. Y el Señor solamente se reservó uno. Pero este no, este déjenmelo para mí. No vayan a comer de ese árbol, no coman de ese árbol. Una orden. Oiga, el Señor se los reservó para él. Ahora, los 10 mandamientos los creó el Señor también. Y también estableció un no en los 10 mandamientos. Pero los 10 mandamientos son buenos. Pero el no es para que no caigamos de pronto en desobediencia y tengamos que enfrentar consecuencias amargas y muerte eterna. Por eso el Señor saca y dice, no, 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 no. Pero ese no es un no de pronto condicional y es un no bueno. Oye, algo hasta misterioso eso, ¿no? ¿Cómo podemos tener nosotros un no que está dentro de una orden negativa para que ese no se nos convierta en bueno? Pues así lo vemos en el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y ahora de pronto llegando hasta acá, diciéndole a ustedes allí, oye, aquí interesante de pronto hasta que ustedes pudieran expresar su opinión ahí escribiendo, dice, ¿cuál de esos dos árboles entonces es más importante, el árbol de la vida o el árbol de la ciencia del bien y el mal? Para ustedes, ¿qué árbol sería más importante, el árbol de la vida o el árbol de la ciencia del bien y el mal? Pues déjeme decirle que la mayoría de personas en el mundo entero tienen que el árbol más importante es el árbol de la vida. Y se ha relegado de pronto el árbol de la ciencia del bien y el mal. Ahora déjeme mencionarle algo que también se encuentra en el Salmo 119, versículos 91 y 92. Lo más importante de la creación, de las creaciones que Yahweh ha hecho, es la ley. ¿Por qué? Porque también el Salmo 111, el verso 7 y el verso 8, nos enseña que el Señor inmortalizó la ley. O sea, en otras palabras, podemos decir que el Señor puede destruir todo lo que creó, menos los 10 mandamientos. Porque los 10 mandamientos los inmortalizó y los volvió eterno, así como Él es eterno e inmortal. O sea, en otras palabras, puede destruir todo lo creado, menos los 10 mandamientos. Porque los 10 mandamientos está reflejado su carácter, su amor. Es parte de Él. Entonces yo podría decirle a usted, entonces, ¿qué es más importante? ¿Los 10 mandamientos o qué otra parte de la creación que el Eterno ha hecho? Pues cada uno de ustedes me diría ya con suprema seguridad, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son más importantes que cualquier cosa creada.
Listo. Hasta ahí vamos bien. ¿Por qué? Porque es que los 10 mandamientos representan el orden y la armonía. Los 10 mandamientos es lo que rige en el tercer cielo, en los innumerables mundos y aquí en este planeta Tierra. Por lo tanto, los 10 mandamientos se ha reflejado el orden y la armonía, lo cual significa que cuando nosotros nos sometemos a la obediencia de los 10 mandamientos, entramos en un equilibrio, en un orden y una armonía con el Eterno. Entonces estamos nosotros bien, vamos por buen camino. Pero cuando nosotros hacemos los 10 mandamientos a un lado, estamos desequilibrados, desordenados, enemistados, en pecado, destituidos de la gloria de Dios y esperando muerte eterna. O sea, los 10 mandamientos son supremamente importantes. Entonces vuelvo a la pregunta ahora. Dos árboles sorprendentes. ¿Cuál es más importante, el árbol de la vida o el árbol de la ciencia del bien y el mal? Y alguno de pronto ya se ha iluminado la mente, se ha ensanchado la mente y dice, si eso es así, entonces el árbol de la ciencia del bien y el mal es más importante. Porque si representa los 10 mandamientos, o es una figura de los 10 mandamientos, es una sombra de los 10 mandamientos, pues caramba, es más importante que todas las demás cosas creadas. Oh, qué interesante. Pero hay algo importante, aquí hay dos verdades fundamentales. Una, es verdad. El árbol de la ciencia del bien y el mal es más importante que cualquier cosa creada. Oiga, y no hay discusión allí, porque ya acabamos de mencionar. El Señor puede destruir todas las cosas menos los 10 mandamientos. Por lo tanto, hay un realce a los 10 mandamientos. Pero algo que está oculto y codificado allí, en las Sagradas Escrituras, es el árbol de la vida. ¿A quién representa el árbol de la vida? ¿O qué representa el árbol de la vida? También déjeme decirle con toda seguridad, con toda certeza, con toda autoridad, el árbol de la vida representa a Yahshua HaMashiach. Oh, interesante. ¿Cómo puede ser posible eso? Porque Yahshua HaMashiach es el creador. Ahora, hagamos la comparación. ¿Quién creó la ley? Yahshua HaMashiach. Él habló, Malquisedec la escribió. Entonces, ¿qué es más importante ahora? ¿Yahshua HaMashiach o la ley? Por eso digo que qué significado tan poderoso. O sea, en relación con todas las cosas creadas por el Eterno, lo más importante es el árbol de la ciencia del bien y el mal. Listo, no hay discusión. Pero ahora, en el mismo Génesis se nos presenta ahorita algo más. El árbol de la vida representa a Yahshua. Y si el árbol de la vida representa a Yahshua, pues Yahshua es el que creó el árbol de la ciencia del bien y el mal. Por lo cual significa en este momento que antes que existiera la ley, está Yahshua HaMashiach, porque no tiene principio ni fin. Mientras que el árbol de la ciencia del bien y el mal sí tuvo principio. Oh, o sea, significa que Yahshua está por encima de la ley. Pero Yahshua, a pesar de que está por encima de la ley, se somete ahora a la ley, a esa misma ley creada por él mismo. Se somete para darnos testimonio, para hacer luz. Ahora, la ley fue creada por causa del hombre según Marcos 2, 27 y 28. Es el hombre el que necesita la ley, no Yahshua, no la deidad. Oiga, pero a pesar de que es el hombre el que necesita la ley, Yahshua o la deidad se someten también a la ley. Oiga, son unos misterios bien interesantes, serios. Ahora miramos, en relación con los dos árboles sorprendentes. De los dos árboles sorprendentes, alguien podría decir, sí, el árbol de la ciencia del bien y el mal es más importante que el árbol de la vida, y es correcto. En primera instancia es correcto, porque si el árbol de la ciencia del bien y el mal está conectado con la ley, y la ley es eterna e inmortal, y es más importante que todas las demás cosas creadas por la deidad, pues lógico, está bien. Pero muchas de las personas no han podido ver,
mucho de lo que las personas no han podido ver es el simbolismo, la figura, la sombra que representa el árbol de la vida. Y cuando usted coge esa figura, esa sombra, ese símbolo allí, porque aunque es real ese árbol, se presenta como un símbolo para presentarnos a Yahshua HaMashiach como el creador de la vida. Oye, me parece interesante. Entonces significa que aunque tenemos dos árboles ahí, independientemente que ambos tienen preeminencia, el que sobresale sigue siendo el árbol de la vida. Porque el árbol de la vida, que representa a Yahshua, creó al árbol de la ciencia del bien y el mal. O sea que el árbol de la ciencia del bien y el mal está sometido o está sujeto al Creador. Y el árbol de la vida representa al Creador. Yo creo que ahorita quedó más claro esto. Si le dijera a ustedes ahora, ¿qué árbol es más importante de los dos? Alguien podría decirme, los dos, y es correcto también. Alguien podría decirme el árbol de la ciencia del bien y el mal, y es correcto también. Y alguien puede decirme el árbol de la vida, y es correcto también. Pero en términos generales, el árbol más importante es el árbol de la vida. Y el segundo es el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y luego viene el resto de árboles que creó el Eterno. Por eso es que en Génesis encontramos que todos los árboles el Señor los creó buenos, deliciosos a la vista, agradables, pero creó dos árboles. Ahora, mire la nota importante de esos dos árboles hasta dónde nos llevan. Te pregunto ahora el texto que leímos. ¿En qué parte o en qué lugar del jardín del Edén fueron colocados esos dos árboles? Muchas personas pasan por alto eso. Pero leímos el texto de Génesis 2:9 y ahí está explícito. Dice que el árbol de la vida, el Señor lo colocó en el centro del huerto. Y ahora les pregunto a ustedes, ¿y entonces el árbol de la ciencia del bien y el mal en dónde fue colocado? Muchas personas no tienen bien definido eso. Y es sencillo. El árbol de la ciencia del bien y el mal también está en el centro. Entonces tenemos algo importante. Los dos árboles están en el centro del jardín del Edén. O sea, los dos árboles sobresalen del jardín del Edén. O los dos árboles podemos decir en ese momento que son la capital del jardín del Edén. O esos dos árboles que están allí están representando la parte más solemne del jardín del Edén. Qué interesante. Otra cosa. Esos dos árboles representan el lugar de adoración. Oh, interesante. O sea, esos dos árboles nos están enseñando a nosotros que cuando Yahshua HaMashiach viene al culto vespertino y al culto matutino con Adán y Eva, lo hace en el centro del jardín del Edén, donde están los dos árboles. O sea que los dos árboles no solamente son símbolos de los mandamientos y de Yahshua, los dos árboles también son símbolos de adoración. Y como hay dos árboles, entonces usted los conecta con el santuario. Y cuando usted los conecta con el santuario tiene dos lugares de adoración. Uno denominado el lugar santo y el otro denominado el lugar santísimo. Y mire que Yahshua viene a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde ahí al jardín a tener una charla personal con ellos. Y usted ve el santuario, y el santuario tenemos dos liturgias principales, una el servicio matutino de 9 a 10 y otra el servicio vespertino de 3 a 4. Oye, ¿no le parece bastante curioso? O sea que los dos árboles también están conectados con el santuario terrenal, con el templo de Salomón, con el templo de Zorobabel, y están conectados con la capital del tercer cielo, la ciudad de Sión, y con el santuario celestial. Oye, interesantísimo.
O sea que son dos árboles que nos están abriendo la mente a cada uno de nosotros y nos están llevando más allá de lo que creíamos nosotros saber. Ahora, en el tercer cielo hay dos lugares de adoración, uno denominado el lugar santo, y en el lugar santo es donde se determinan las audiencias y concilios tanto de ángeles como de los innumerables mundos. Eso se realiza en el lugar santo. Y en el lugar santísimo es el centro oficial de la adoración, pero ambos lugares son centros de adoración. Interesante detalle que se había pasado de pronto por alto. Ajá. Oh, qué importante. Ahora, esos dos árboles nos adentran en un patrón profético hacia el futuro cuando se acabe el plan de salvación. ¿Cómo así? Ahora déjenme mencionar algo importante. Si les pregunto ahora a ustedes, allá en el tercer cielo, ¿cuál es la capital del tercer cielo? De pronto muchos todavía no lo tienen bien definido. La capital del tercer cielo es la ciudad de Sión. La ciudad de Sión es la capital del tercer cielo. Importante. ¿Y dónde queda esa capital? Queda en el centro del tercer cielo. Póngale atención. ¿Sí? Ahora, cuando Yahshua HaMashiach ascendió al cielo, él fue a preparar morada para su esposa, para su iglesia. Y la morada que se fue a preparar él es a crear la Nueva Jerusalén. Y la Nueva Jerusalén ya está creada, y la Nueva Jerusalén va a ser la capital del universo. Y va a estar en el centro del planeta Tierra. Oye, interesante. O sea, tenemos dos centros importantes, un centro en el tercer cielo y un centro en el planeta Tierra. En el centro del tercer cielo tenemos la ciudad de Sión, y en el centro del planeta Tierra, en la eternidad futura, estará la Nueva Jerusalén. ¿No le llama la atención a usted que habían dos árboles que estaban en el centro del jardín del Edén? ¿Y cómo tenemos ahora dos ciudades que están Oiga, se vuelve interesante entonces la temática de pronto de dos árboles sorprendentes. ¿Hasta dónde nos lleva a nosotros en un patrón de orden profético codificado y con mensajes encriptados para abrir nuestra mente y para nosotros gozarnos con este alimento maravilloso que el Eterno nos regala? Y algo más. Vayamos ahora solamente para el tercer cielo para encontrar el paralelismo, encontrar las conexiones. Si el jardín del Edén tenía dos árboles fuera de serie, pero estaban en el jardín, entonces en el tercer cielo deben haber dos ciudades que se encuentran en el centro del tercer cielo. Oiga, y que son capitales, o son dos ciudades que sobresalen de todas las demás ciudades que haya. Interesante. Y alguien ya podrá estar diciendo, uy, pero ¿qué pasó con este profeta, con este pastor? ¿Cómo así? O sea que en el cielo hay más de una ciudad. Claro. Es lo mismo que decir que en el planeta Tierra solamente hay una ciudad y que la ciudad que hay se llama Nueva York y que no hay más ciudades. Sería absurdo. Un planeta tan grande para que tenga solo una ciudad. Ahora, el cielo es semejante al planeta Tierra. Y si el cielo es semejante al planeta Tierra, podemos decir que el tercer cielo es un planeta también, y que ese planeta es tan grande y que solamente va a estar la ciudad de Yahweh. Solamente hay una ciudad, no hay más. Déjenme mencionarles entonces, si Yahshua se fue y fue a preparar morada, y la morada que fue a preparar es a construir la Nueva Jerusalén, entonces ya hay dos ciudades mínimo. Mínimo. Y lo curioso es que esta ciudad denominada Nueva Jerusalén, se encuentra también en el tercer cielo, en el centro o al frente, o las dos ciudades, una enseguida de la otra, la ciudad de Sión y la Nueva Jerusalén, y las dos ciudades están en el centro del tercer cielo. Oye, interesante.
bastante interesante. Entonces tenemos ahora dos ciudades que tienen un paralelismo con dos árboles del jardín del Edén. Dos ciudades importantes en el reino de los cielos que sobresalen de las demás ciudades, así como esos dos árboles sobresalían de los demás árboles. Oh, interesante. Y estoy hablando en este momento del tercer cielo. Ahora pasemos a la tierra. Y nos vamos a trasladar hacia el futuro. Cuando el Señor crea cielos nuevos y tierra nueva aquí en este planeta Tierra, y baja la Nueva Jerusalén, y la Nueva Jerusalén es depositada en el centro del planeta Tierra. Ustedes verán que habrá otra ciudad importante que se asemeje a la Nueva Jerusalén en el planeta Tierra. Pues esto es totalmente de pronto desconocido para la mayoría de creyentes en el mundo entero, pero déjenme decirles que sí, es verdad. Está la ciudad de Chalén, y la ciudad de Chalén quedará encima de la Nueva Jerusalén, también en el centro del planeta Tierra, lo cual significa que en la eternidad futura, acá en el planeta Tierra van a existir dos ciudades que son las dos ciudades capitales del universo. La una se llama la Nueva Jerusalén y la otra se llama la ciudad de Chalén, y ambas son capitales. Oye, interesante. De pronto usted no había escuchado una predicación así de ese motivo. Pues claro, ¿cómo no? Es que esto es luz nueva y aceite extra. Esto ha sido revelado por el Eterno para esta generación final, para que podamos completar los patrones proféticos de las Sagradas Escrituras y podamos ver las realidades hermosísimas ignoradas. Ahora déjenme mencionar. Aquí en el planeta Tierra, en este momento existe la ciudad de Chalén, y en esa ciudad de Chalén no existe pecado. En esa ciudad de Chalén reina la justicia y la paz. Existe en este momento. Oh, interesante. Entonces, no nos quedemos solamente con la enseñanza de que los dos árboles del jardín del Edén no tenían nada más que enseñarnos. No. Estábamos equivocados. Esos dos árboles se conectan en un patrón profético con muchos hechos de las Sagradas Escrituras en una realidad conectiva y con un paralelismo único. Pero quiero terminar esta conferencia con lo siguiente, diciéndoles a ustedes. El árbol de la vida es el más importante porque representa a Yahshua HaMashiach, y Yahshua HaMashiach es el creador de todo lo visible e invisible que vemos nosotros. Por lo tanto, hay una evidencia contundente que el árbol de la vida sobresale de todos los árboles, aunque de pronto cuando hacemos un estudio y no revelamos todavía esa parte, para muchos podemos decir entonces que el árbol de la ciencia del bien y el mal sobresale de todos los árboles porque representa la sacrosanta ley de Yahweh, y eso es otro hecho innegable. Entonces, conclusión de esto: para ganarnos nosotros el cielo, tenemos que ser obedientes a Yahshua y tenemos que ser obedientes a la sacrosanta ley que Él nos ha entregado. Si no, no podemos gozar de las promesas que el Señor tiene para nosotros. Esperemos cada uno de nosotros que nuestra mente hoy, con este alimento que el Eterno nos ha entregado, podamos asimilarlo mejor y apreciarlo. No te miedo, gocémonos de este alimento. De pronto alguno estará extrañado, sorprendido y de pronto hasta indigestado. No es para indigestarse, es para que usted reestudie, reaprenda y aprenda a reconectar todos los hechos de orden profético y a ponerlos en una realidad con los códigos y mensajes encriptados que el Eterno nos ha entregado a nosotros y que están siendo decodificados y desencriptados para que entendamos mejor los mensajes hoy en día y nos gocemos de que el Señor tiene luz sorprendente para nosotros. La honra, la gloria, la alabanza, los méritos y los honores se los doy a Yahshua HaMashiach, a la verdad. Vamos a finalizar con la tefilá.
Amoroso Abacado Yahweh, amoroso Elohim Malquisedec, muchas gracias por la conferencia de esta hora. Gracias por enseñarnos los dos árboles en el jardín del Edén, su paralelismo y su conexión con las dos ciudades en el tercer cielo, en el planeta Tierra, la conexión con la sacrosanta ley de Yahweh y con Yahshua HaMashiach. Gracias por estas relaciones tan maravillosas, nos sentimos satisfechos del alimento de esta hora. Muchas gracias, nos retiramos del canal y pedimos que tu bendición después de nuestra vida. Te agradecemos, Padre Celestial, en nuestro rey Malquisedec, en el glorioso nombre de nuestro Rey, Yahshua HaMashiach. Así, mis apreciados amigos y hermanos, un abrazo a la distancia en los diferentes lugares donde ustedes se encuentran. Les amo en Yahshua HaMashiach, los espero mañana con ayuda del Eterno para otra conferencia más, para que nos fortalezcamos más en nuestra vida espiritual y nos preparemos para la inminente segunda venida de Yahshua HaMashiach. Una feliz noche, Shalom Ubrajot. El Eterno me les bendiga.